¿Los jugadores personalizan las palas durante el año en algún momento? ¿Es tabú hablar de esos temas o...? Para nuestra marca, no. Nuestra marca, nosotros somos muy sinceros, muy abiertos. Nosotros, yo creo que la pala de Paquito, de Tello, muy pocos jugadores podrían jugar con la pala que tiene, como Federer, como Nadal, tiene unas raquetas distintas. No estaría bien que ellos pueden jugar con una pala de colección perfectamente, perfectamente, y jugarían igual de bien, igual de bien. Pero siempre buscamos, yo paso mucho tiempo con ellos, puedo jugar, todavía el físico me deja jugar y pelotear con ellos, y los ves, y les ves la cara, ves la sensación, y ese punto de diferencia a veces hace algo mejor, los hace mejor. Una pala que usan a veces los chicos con 1K, un carbono 1K, no va a funcionar exactamente igual que la que tenemos con Tricarbon. ¿Que pueden jugar igual y alguna vez han jugado? Sí. Algún torneo lo han jugado con una pala normal o lo que sea. Sí que lo juegan, pero no debería una marca sacar una pala la misma que tiene un jugador profesional. Hay algo que no cuadra entonces. Hay algo que no es igual. ¿Qué cuadra exactamente igual? Cuando vemos las mejoras en un jugador con una matriz, con un carbono, con algo, yo digo, ok, yo ya sé qué es lo que ha mejorado en este camino, con esa misma pala que la prueban, y yo con esta pala es la que voy a sacar en el mercado. Y ahora de aquí voy a personalizar tu pala para que tengas ese punto superior y que te pueda ayudar para sacar ese máximo rendimiento que necesitas para poder restar en el momento justo del 15-40 o cuando necesitas sacar o cuando viene una salida de pared fuerte que tenés que poner la pala para que salga ese punto, sí que luego se lo damos. O sea que bajo tu punto de vista, la pala de algún jugador profesional no sería jugable por muchos amateurs. Entiendo que algunos sí, ¿no? Pero que en la mayoría de los casos... Por supuesto, no sería jugable. No sería jugable. Sería muy difícil. Sería muy difícil jugar con alguna de esas palas. Muy difícil. Luego Les parecía muy dura, muy pesada. Ten en cuenta que estos juegan muchas horas los chicos. El brazo ya está preparado técnicamente. Hay una cosa que es muy importante, que no se habla, la técnica. La técnica, te voy a decir una cosa. Paquito juega sin grip. Yo soy partidario de que hay que mirar la carrera de los jugadores, pero Paquito, sé que LeBron juega, le sacan sí. Y juegan solamente con el overgrip encima. Un jugador amateur, si quiere jugar así, en un mes tiene una epicondilitis brutal en el codo. La epicondilitis se produce, o el hombro, se producen por la lesión por dos razones. Tres, perdón. Una es la repetición de movimientos mecánicos, la repetición de movimientos, eso te produce. Dos, esas vibraciones que va la pala, que corre. Tres, si vos tenés un grip muy pequeño y apretás mucho, el apretar, ese dolor que viene acá, vos apretás todo, los músculos se tensionan, te vienen aquí. La falta de técnica va a ir al hombro y al codo, pero apretar mucho a un jugador sin overgrip, sin grip directamente, le dolería muchísimo. Yo creo, es un tema que he hablado con muchos de los jugadores que juegan sin eso, que hay que pensar en esa carrera. Por eso a mí me gusta mucho el Gesacor, porque es un elastómero. Luego si quieres hablamos puntualmente del Gesacor. Ahora lo toco, pero es un elastómero, ayuda mucho a la posición de la mano. La falange entra justo donde debe apoyar el dedo ahí, quita mucha vibración. Yo soy partidario, creo que un amateur debería jugar con algo encima. Yo creo que por eso un amateur puede jugar con una pala en los profesionales, algunos sí, la gran mayoría no. O por ahí puede ser un acierto sacar una pala solo para ese tipo de jugadores, será un universo pequeño, claro. Pero a mí no me gusta hablar de otras marcas, yo creo que todos hacen en general un muy buen trabajo, me gustan mucho el resto de marcas, muchas cosas que hacen bien, pero por ahí su objetivo, sin saberlo, es muy difícil hablar, por ahí su objetivo fue sacar una pala para un nicho de mercado, que serán pocos, pero la sacarán. Una pala que te trae problemas, yo creo que no sería un buen ejercicio, ¿no? Entendido. Sacar una pala así. O con un balance muy alto en la cabeza que sabes que vas a tolerar, pero sabes que a la larga vas a tener un problema.
Pues gracias, Pali, por hablar de este tema de manera así abierta, porque, bueno, o sea, se agradece, ¿no? Naturalizar algunas cosas que entre jugadores profesionales es, en algunos casos, pues yo también te digo que hay jugadores, bueno, tú sabes, Gavi ha jugado siempre con pala de serie, Gavi Reca, y otros tantos jugadores que nunca han personalizado la pala, por más que yo sé que tú le has dicho, tío, personalízala un poco, pero hay jugadores que no la han personalizado jamás. Hay jugadores que juegan... para ellos es muy importante, lo sé, yo jugué, estuve muchos años jugando y la sensación es muy importante. ¿Qué pasa? Yo cuando jugaba me implicaba mucho era de los primeros que me implicaban mucho en mi pala. Oye, yo probaba balances, probaba esto y lo otro. Y hoy, muchas de las cosas que tenemos hoy, los sistemas de pesos, yo los usaba hace mucho tiempo, los sistemas de pesos, porque no es lo mismo jugar en Madrid en verano que ir a jugar en Marbella en invierno o en Bilbao. Es decir, por eso el sistema de peso está hecho para eso. El sistema de peso tiene que estar arriba en la cabeza. Los formatos tienen que ver con eso. Claro. Que ahí hay otro mundo también. Oye, un jugador grande tiene que jugar con una pala triangular porque tiene... Depende de lo que también hable con el entrenador. Yo me acuerdo que en la época que tuve contratado al Bebe, enorme, un jugador, Hernán Auguste, que le pegaba fuerte, y llegamos a la conclusión, yo le decía, no juegues con triangular. Pensá lo que vas a tener, quiénes son los rivales, cómo mejorarías tu juego. Si vos arriba sos muy bueno, vos arriba le pegás, acelerás, no tenés problema. ¿Por qué no jugás con una pala redonda que te va a ayudar a tener ese control, ese bote pronto? Mejoró mucho. Habría que... Le gustó ese desafío si él ya tenía la potencia. Otra forma de ver es, oye, ¿por qué no buscas una pala para maximizar tu juego? Vamos a ver cuál es tu mayor virtud. Fede Chingosto, el año pasado jugó una pala redonda. Este año la evolución hacia dónde va, muy valiente. Oye, yo necesito ganarle a este tipo de jugadores. Para ganarle tengo que acelerar más. Pasemos a otro tipo de pala. Pasemos a ese. Si el control ya lo tenés, ahí te mostré dos puntas muy distintas y dos diferencias. No, soy un jugador de control, tengo que jugar con esa de control. No tiene por qué. No tiene por qué. Es un buen punto de vista, desde luego.